El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todas las personas que nos siguen a través de este podcast, Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona de esta temporada. Hoy, aunque las medidas del gobierno se han relajado un poco, relajado es un decir, ¿no? Bueno, la gente se ha relajado ante las medidas del gobierno, al menos aquí en la ciudad de Lima. Hay ciertas cosas que no se han trabajado de la manera más adecuada. Una de ellas ha sido la relación con los pueblos indígenas. Se han tomado decisiones tardías, o si es que se ha llegado muy tarde en algunos casos, se ha tenido problemas con medicinas, con oxígenos, con acceso a la salud. Vamos, no es un problema de hoy, pero es un problema que se ha hecho muy evidente en esta pandemia. Y para hablar de este tema tenemos a dos invitados el día de hoy. El primero de ellos es Gustavo Zambrano, él es abogado de la PUC y especialista en derechos humanos y derecho ambiental. En particular, en temas relacionados a pueblos indígenas. Gustavo, mucho gusto, gracias por estar con nosotros, conmigo hoy día en la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación también. Bueno, bienvenido Amigos con Derechos. ¿Cómo evalúas tú la actitud, las estrategias del Estado frente a los pueblos indígenas? No solamente las estrategias creo que es un consenso y es evidente que no han sido lo suficientes. La actitud con la que el Estado se refiere a los pueblos indígenas también ha dejado bastante que desear, me parece. ¿Tú qué opinas? Definitivamente estamos viviendo las consecuencias de una serie de decisiones que no se han tomado o se han tomado mal en varios años y en gobiernos anteriores. Uh-huh. Y uno de los temas que me parece clave a tomar en cuenta tiene que ver con una manera de ver y de entender a los pueblos indígenas y su problemática. Y es algo que yo ya había planteado en un evento en el que tuve la oportunidad de participar, y tiene que ver con esta mirada que se conoce como la del indio permitido. Es decir, el Estado peruano es uno de los que por mucho tiempo ha afirmado que reconoce la diversidad cultural y garantiza derechos de los pueblos indígenas, pero la mirada del indio permitido reflexiona respecto a es hasta dónde permito que los pueblos indígenas efectivamente puedan ser reconocidos, ¿no? Y aquello que pueda ir en contra de algún tipo de modelo establecido, por decirlo en términos generales, es visto como disidente o es visto como transgresor. Entonces, la mirada que ha tenido es hasta donde el Estado ha creído debería permitir a los pueblos indígenas, ¿no? Por decirlo en términos muy sencillos. Uh-huh. Hay una cosa que me parece muy importante, que es, si en ciudades como Iquitos hemos visto que hay un colapso, en las comunidades donde viven diversos representantes de los pueblos indígenas, tenemos una idea de cómo es la situación. Digo, ciudades como Iquitos nos dan una medida de colapso, ¿no? Nos dan la idea de colapso, pero no sé si dentro de las comunidades indígenas a las que normalmente tienen que trasladarse para 2 días para llegar a un centro médico, o un día, qué sé yo, está llegando adecuadamente la salud, y no solamente la salud, sino el tema educativo, porque es muy importante, me parece, ver este tema con Aprendo en Casa, que si bien es un esfuerzo importante, no sé si está llegando adecuadamente a las comunidades indígenas. Sí, la información que yo he logrado recibir en estos últimos días y semanas es bastante preocupante, ¿no? Tanto en salud como educación, lo que está evidenciándose no solamente son las brechas que ya sabíamos se tenían en materia de pueblos indígenas a nivel nacional, sino que refuerza la idea de que no se ha incorporado un componente intercultural en la manera de llevar a cabo acciones concretas en salud y educación, por citar un par de ejemplos, porque el componente intercultural debería estar en todo. El último censo estableció que el 25% de la población nacional se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena. Solamente con esa cifra ya deberíamos tener bastante claridad de cuáles son los distritos con predominancia de pueblos indígenas, con predominancia de lenguas indígenas, y de cómo ir
haciendo los cambios necesarios en materia de gestión para que los servicios públicos puedan darse efectivamente con pertinencia intercultural. Es decir, si ya tenemos esa cifra y ya sabemos que esa es la realidad, en este momento, lamentarnos por las cosas que no se hicieron, por un lado, significará establecer las responsabilidades que no se han hecho, pero por otro también establecer qué cosa es lo que tiene que hacerse de aquí para adelante. Lo que tiene que hacerse de aquí para adelante es empezar a hacer cambios reales y efectivos que cambien esta mirada de todavía centralista respecto a cómo dar un servicio como la educación o la salud. Efectivamente, en el caso de educación, por ejemplo, se ha visto que la importancia de la televisión o el internet han sido claves para poder responder a la cuarentena, pero han sido insuficientes, no solamente por un tema de interculturalidad, sino también por un tema geográfico, ¿no? O cómo se ha priorizado el tema de la accesibilidad a servicios a banda ancha, no solamente en zona amazónica, sino también en zona andina. Y eso es por una lamentable invisibilización de la diversidad, no solamente, digo, cultural, sino también de la diversidad geográfica. Porque muchas veces lo que se planifica termina siendo con una mirada urbana, vamos a ponerlo así, ¿no? Y esto se ha visto mucho más grave en materia de salud, y ya para responder tu pregunta, en temas de comunicación, porque la información me llega a mí, porque de una u otra manera pertenezco a una serie de redes y lamentablemente me llegan informes de comunidades completamente enfermas, cuyas personas están enfermas, como pueden ser comunidades del pueblo Ticuna o del pueblo Shawi, ¿no? Pero información que no está llegando a los canales de comunicación, ya sea porque no están priorizados o porque siguen siendo invisibilizados, ¿no? Esta situación puede agravar si es que las cifras empiezan a sincerarse en comunidad para poder implementar adecuadamente postas de salud, de las cuales mantenían un criterio poblacional en zonas amazónicas donde la dispersión poblacional es muy diferente a donde se concentran los grupos humanos en las zonas andinas, ¿no? Poner una posta bajo el criterio de una cantidad de personas en zona amazónica significaba poner una posta para un distrito completamente grande como el de del Marañón, que hacía casi imposible que una persona pudiese atenderse adecuadamente, sumado al hecho de que la persona de la posta de repente no tenía un componente intercultural en la manera como brindaba el servicio, o sumado al hecho de que no había suficientes medicinas o refrigerantes o luz eléctrica para poder mantener las medicinas frescas. Es decir, una concatenación de situaciones que, como bien has dicho, ya se sabían, pero que en este momento han explotado. Y más allá de establecer las responsabilidades que sí creo yo deben de establecerse, sobre todo a nivel de gobiernos regionales, lo importante es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Una de las cosas que tendría que hacerse, me parece, es una reforma inmediata del Ministerio de Cultura, porque sus funciones han mostrado claramente que son completamente insuficientes en materia de pueblos indígenas. Responden a un punto muy, muy escueto, por decirlo así, pero no es suficiente para lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Justo esa era mi siguiente pregunta. Se supone que, bueno, la educación depende del Ministerio de Educación, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables tiene otro papel de cumplir, los gobiernos regionales, pero todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura no se ha visto en esta pandemia. O sea, los reclamos desde la ciudad vienen porque la ministra de Cultura no ha dicho nada sobre los libros, sobre el cine, sobre la industria del arte, qué sé yo, pero el tema de pueblos indígenas, el tema de interculturalidad también le compete al Ministerio de Cultura, y me da la impresión de que en ese campo tampoco ha dicho nada, ¿o me equivoco? Sí, hagamos un poquito de memoria. Desde que se crea el Ministerio de Cultura han habido 11 ministros y ministras de Cultura. Solo el año pasado, 2019, han habido 5 ministros de Cultura. Significa que cada ministro ha estado aproximadamente 2 meses y medio, aprox, por decirlo en términos muy simples, ¿no? Entonces, ahí no solamente es un tema de la estabilidad de un sector que ya de por sí se ha visto debilitado, sino también qué tanta importancia en la agenda de cada uno de estos ministros y ministras ha tenido el tema indígena. Muchas veces cuando se piensa el tema del Ministerio de Cultura solamente se habla en temas de patrimonio. Revisemos nada más cuando se pone un nuevo ministro o ministra, las primeras planas o los artículos que se sacan suelen ser sobre recomendaciones para el manejo de los museos, el tema del patrimonio arqueológico, lo cual es completamente loable e importante, nadie niega lo contrario. Pero todo el mundo se olvida de que hay otro viceministerio suficientemente grande que está encargado de las culturas del Perú, que son efectivamente los pueblos indígenas, ¿no? Y nos olvidamos de ese componente. Cuando estamos hablando de las culturas, estamos hablando de su lengua, estamos hablando de su supervivencia, estamos hablando de sus territorios. Entonces, por un lado, lo que podríamos evidenciar en este momento es que sus funciones en materia de interculturalidad han quedado limitadas y han quedado evidenciadas.
Hagamos solamente un contrapeso con respecto al Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer tiene entre sus funciones hacer que el componente género y el enfoque de género sea transectorial a todas las políticas del Estado. En el caso del Ministerio de Ambiente, es el caso de la política ambiental, que debe ser transectorial a todos los niveles ministeriales e inclusive de gobierno, es decir, regionales y locales. Bueno, lo mismo tiene que hacer el Ministerio de Cultura y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho, bueno, habrá que responder por qué no lo ha hecho en su momento. Y una de las cosas que me parece es porque no ha logrado cerrar una discusión que ya debería estar cerrada sobre qué cosa es interculturalidad y cómo la interculturalidad puede ser medida en términos de impacto para poder pedir presupuesto que efectivamente signifique que se logren hacer acciones y actividades que tengan real dimensión de lo que se está esperando, como pueden ser los pueblos indígenas. Además de ello, creo que había una mirada un poco legalista y limitada respecto a lo que un ministerio como este debería hacer, y deberíamos revisar por ello nuevamente con los pueblos indígenas qué es lo que se espera de un Ministerio de Cultura. Sí, tienes toda la razón, Gustavo. ¿Qué es lo que esperabas del ministerio, o qué es lo que se hubiera podido esperar del Ministerio de Cultura en una situación como esta, en medio de una pandemia? ¿Qué hubiera sido? Está bien, no tenemos un Estado perfecto, tenemos un Estado que coge en muchos lados, muy débil, pero dentro de esa debilidad se habían hecho algunos avances mínimos, chiquitos, que me da la impresión que no se han tomado en cuenta en esas circunstancias, ¿no? Yo creo que un ministerio como el Ministerio de Cultura debería tener claro que no solamente es un eje articulador con los pueblos indígenas y el Estado y el aparato público, sino también es una gran expectativa que tienen los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen una gran expectativa respecto a cómo generar condiciones para que sus reales agendas y sus reales intereses puedan efectivamente incorporarse en todas las políticas del Estado. Pero si un ministerio tiene una mirada, digamos, limitada respecto a lo que puede hacer, su respuesta va a seguir siendo, bueno, es lo que hay, ¿no? Y lo que tendría que hacer un Ministerio de Cultura tendría que ser sincerar realmente si tiene la capacidad para poder incorporar el componente de interculturalidad en todo lo que hace el aparato público, y si lo ha hecho y cómo debería hacerlo. Pero hay un tema ahí que me parece importante, y no solamente escapa a echarle responsabilidades a la ministra actual o al ministerio en sí mismo, sino también tiene que ver con el resto de sectores. O sea, ahí hay un tema también de presupuesto. Lamentablemente, Cultura ha tenido muy poco presupuesto, y eso no es culpa de Cultura, es únicamente, ¿no? Eso tiene también que ver con cómo se prioriza el tema de los pueblos indígenas en el presupuesto público y cómo efectivamente se van a dar las partidas presupuestarias para poder responder a toda la dimensión de cosas que los pueblos indígenas esperan, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que se tenían partidas presupuestarias, entonces se respondía con lo que se estaba pidiendo, como podía ser apoyar más claramente lo que hacía el MIDIS, acompañar a lo que hacía el MIDIS, tener información suficiente como para poder brindarla a todos los niveles del Estado, es decir, ser el soporte que ayude en cada una de las decisiones que se ha debido de tomar. El equipo puede ser muy interesado en el tema o muy metido realmente en el tema, pero si son 3, 5 personas, no es suficiente. Solamente para darte un ejemplo, en el caso de pueblos indígenas en situación de aislamiento, se tiene una dirección, dentro de una dirección general, dentro del viceministerio, dentro del ministerio. Las reservas para pueblos indígenas en situación de aislamiento suman en este momento 3 millones de hectáreas de la Amazonía. 3 millones de hectáreas de la Amazonía. Si se llegan a creer las que están propuestas, serían otros 3 millones de hectáreas más. Suman 6 millones de hectáreas de la Amazonía donde hay presencia con evidencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento. Un equipo de personas completamente involucrado y que tiene todo el apoyo que podamos darle de 20 personas, no va a poder gestionar 6 millones de hectáreas de la Amazonía, por más normas que podamos crear. No se puede. Entonces, No, eso ya es... Exactamente, entonces, velo en esa dimensión, ¿no? Ahí súmale consulta previa, súmale lengua, súmale la situación de la pandemia, es decir, 10 personas, 15 personas, 50 personas que están en el Ministerio de Cultura no lo van a poder hacer. Entonces hay que pensar, entonces, ¿qué se espera del Ministerio de Cultura realmente? O sea, ¿cuál debería ser su capacidad de acción? ¿Debería ser como una defensoría del pueblo, como un equipo de trabajadores sociales que acompañe a los pueblos indígenas, como lo que está pasando en Cantagallo? Tiene que estar acompañado, articulado claramente con la PCM para poder ir a todas las mesas de diálogo que están a nivel nacional, donde tienen presencia comunidades campesinas y comunidades nativas. Tiene que tener acompañamiento a inversión minera, a inversión de hidrocarburos, a inversión en gas. Es decir, estamos hablando de si realmente queremos un Ministerio de Cultura, tendríamos que ver realmente qué es lo que se quiere
Y lo que yo creo que se quiere es tener un ente realmente articulador con presencia, pero presencia humana y con reales capacidades. Porque si tú solamente te dedicas a contratar personas, lo que vas a tener es el mismo problema, pero multiplicado por 1000. Que es más o menos lo que está pasando, ¿no? Y bueno, en este caso se ha hecho evidente que se ha desbordado, el Ministerio de Cultura no ha tenido las manos para poder, no le han alcanzado las manos para poder llegar a todos los espacios a los que se supone debería llegar. Gustavo, muchísimas gracias por estar conmigo hoy día, por conversar conmigo hoy día, y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Nosotros vamos Muchísimas a una gracias. pausa y regresamos. Gracias. Bienvenidos al segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada otra vez. Aquí me tienen otra vez. Y bueno, en este segundo bloque, en este programa, estamos hablando sobre pueblos indígenas y amazónicos, y para eso tenemos en nuestro segundo bloque a Jorge Agurto. Jorge Agurto es director de Servindi, y él tiene información de primera mano que nos puede compartir. Jorge, ¿qué reportes has tenido de las comunidades más afectadas en las últimas semanas? Mira, en realidad todos los días llegan informaciones bastante trágicas. La última que nos ha llegado el día de hoy es un informe de la comunidad de Pucacuro, que quizás un poco refleja la situación que se vive en muchos lugares de la Amazonía. Pucacuro es una comunidad donde hay más o menos 800 pobladores, y según reporta el APU de la comunidad, el 90% de la población estaría afectada, ¿no? Estamos hablando de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, etcétera, ¿no? Y esta comunidad se ha infectado de esa manera grave porque justamente el alcalde de Trompeteros llevó alimentos, y no solamente llevaba 4 personas infectadas con el coronavirus, sino que después se comprobó que otros funcionarios de la municipalidad también estaban con esta enfermedad, ¿no? Y a pesar de que la comunidad les pidió que no bajen y que entreguen los alimentos en un lugar y se retiren, el alcalde insistió tercamente en distribuir casa por casa, y de esa manera ha contagiado a gran cantidad de pobladores. El mismo APU de la comunidad, que ha mandado una carta en abril cuando sucedió esto y que acusó incluso al alcalde de genocidio porque ¿por qué les ha hecho esto?, decía el jefe. Él ahorita también está enfermo, no puede hablar. Ha mandado un audio a través del Observatorio Petrolero Piunamut pidiendo auxilio, ¿no? Entonces, francamente es una situación dramática, ¿no? Y junto con esto se viene recibiendo reportes de diversos lugares del país, ¿no? Lo que está pasando en Ucayali es terrible, ¿no? Las cifras oficiales están lejos de reflejar lo que sucede en la realidad, ¿no? Y todo este problema de las cifras es porque no se registra la variable étnica, que es uno de los principales pedidos que hizo la Organización Indígena Amazónica AIDESEP. AIDESEP cuando... Sí, adelante. Sí, mira, justo te iba a preguntar, las comunidades indígenas y amazónicas que están infectadas, te reportan dentro de sus redes gran cantidad de enfermos, no han tenido acceso ninguna de ellas a establecimientos de salud. Por lo tanto, no pueden ser parte de las cifras oficiales, ¿no? Correcto. Y no solamente eso, sino que tienen mucho temor de acudir a los hospitales. Sí, Porque claro. muchas de las personas que han sido contagiadas, por lo menos en Ucayali, señalan que el foco de contagio son los mismos hospitales. Por eso que el personal médico de Loreto, el personal médico de Ucayali también está infectado. Entonces, en esas condiciones la gente está empezando a morir en sus casas, está empezando a enterrar a sus muertos, y esas cifras no están registradas.
El Ministerio de Salud reportó la vez pasada 80 muertos en Ucayali, pero lo que nos indican las organizaciones indígenas, que en realidad de los 600 y ahora 800 muertos que hay en Ucayali, por lo menos una buena cantidad serían indígenas. Lo que pasa es que estos muertos están siendo registrados directamente en el cementerio, están siendo registrados a través de otros centros de salud y no están contabilizados de manera oficial porque no se les ha aplicado ninguna prueba molecular, a pesar de que los síntomas son vinculados al COVID-19, ¿no? Entonces, en otros países se está reportando la cifra oficial y la cifra de gente que muere por neumonía o causas asociadas o vinculadas al COVID. Acá en el Perú no se está haciendo eso, solamente hay cifras oficiales y con esto se está reduciendo el impacto verdadero que tiene la pandemia, ¿no? ¿Cómo están enfrentando ante el temor de ir al hospital y ante la falta de personal de salud que se acerque a atenderlos? ¿Cómo están enfrentando ellos los síntomas o los males que derivan del COVID-19, de la COVID-19? En el caso de Pucacuro es terrible porque el centro de salud de Villa Trompeteros, que es el principal centro de salud del distrito, que ha contagiado gracias a esta pésima labor del alcalde, el centro de salud está cerrado. El centro de salud cerrado y tiene 14 personas que era el personal médico de ese centro de salud distrital principal que ha sido evacuado por estar todos contagiados. Y en el caso de Pucacuro, en el caso de Villa Trompetero solamente hay una persona, que es del SERUMS, del Servicio Rural, que está atendiendo esa persona sola a todas las miles de personas que están en todo el distrito, ¿no? Entonces, la cosa es tan trágica que los enfermos que llegan a este centro de salud están siendo ubicados en un colegio de primaria. Hay fotos donde están ahí alojados en un colegio de primaria que no tiene las condiciones. Entonces, en realidad la situación en el caso de aquellas comunidades que han sido infectadas de manera masiva es terrible. Ellas están clamando auxilio, están pidiendo puentes aéreos, están pidiendo que por favor alguna autoridad de alto nivel viaje hacia ese lugar. En otros lugares la gente está muriendo o se está atendiendo con plantas medicinales, ¿no? Ha surgido un comando Matico. Es una acción que han promovido algunos jóvenes del pueblo Chipibo, que se han constituido en un comité de emergencia que viene auxiliando con esta planta que tiene efectos antiinflamatorios, efectos cicatrizantes, y que están buscando alguna solución para curarse, ¿no? Entonces, usando la medicina tradicional, probando lo que puedan, ya que los precios se han vuelto prohibitivos para las comunidades, ¿no? Están viendo si alguna planta medicinal resulta, están probando, ¿no? Y hay otra cosa que también me preocupa, o sea, definitivamente lo primero que me preocupa es la salud, pero hay otra cosa que también me preocupa, que es el tema de la educación. ¿Los chicos, los niños, los adolescentes de las comunidades están teniendo acceso a la educación del ministerio o podemos dar por perdido su año escolar? No, en realidad, esa medida, mira, si la cantidad de profesores que están con acceso a una laptop y que están capacitados para la educación es reducida incluso acá en la capital, ¿no? Hay muchos profesores que están batallando y que no pueden dar sus clases por problemas de conectividad, ¿no? Imagínate cómo será esto en zonas rurales, ¿no? Eso no funciona. O sea, eso no es adecuado a la realidad de los pueblos amazónicos, ¿no? Entonces, en realidad hay que pensar en otras formas, en otras estrategias y realmente estamos bastante lejos. Si no podemos atender el tema de salud, ¿no? que es abastecer de oxígeno, abastecer de respiradores o por lo menos evacuar, ¿no? El dirigente, el alcalde Silvio Valles, que es un buen referente, porque él es un alcalde distrital, una persona conocida, él ha fallecido por falta de un respirador, por falta de oxígeno, ¿no? Entonces, me parece que la educación en este contexto está perdida de manera oficial y en realidad hay que pensar en otras estrategias que aterricen mejor, ¿no? con la población nativa, ¿no?
Sí, Sí, lo que pasa es que creo que el gobierno ha tomado como referencia el hecho de que puedan tener celulares con el hecho de que puedan tener acceso a Internet, que son dos cosas distintas, ¿no? así es. Mira, la otra vez publicamos un artículo donde existen otras formas más inteligentes de llegar, ¿no? O sea, hay unos discos duros que tiene toda la información, entonces no necesita la conexión a Internet. O sea, Claro. hacerle llegar un disco duro con todos los contenidos para que sin necesidad de Internet las comunidades puedan acceder a esos contenidos. En realidad existen formas, muchas formas de solucionar los problemas, pero yo lo que observo es que el Estado es medio autista, con el perdón de los que sufren autismo, en el sentido de que el gobierno no está escuchando a la sociedad civil, no está escuchando a las organizaciones indígenas y está más respondiendo a la emergencia para salir del apuro, pero no está buscando soluciones verdaderas, ¿no? Entonces, de ¿Tú parte de sabes las... si alguna organización indígena se ha reunido con algún estamento del gobierno? Mira, después de 53 días de que AIDC que es la principal organización indígena amazónica, haya hecho mucha presión nacional e internacional y haya tenido que acudir a los organismos de las Naciones Unidas entablando una queja y una denuncia al Estado peruano, recién el Estado ha empezado a moverse, ha empezado a reunirse, se ha reunido con AIDC, está actuando ahorita con las organizaciones regionales de AIDC, Orpio, pero en realidad todavía no hay una respuesta multisectorial, ¿no? O sea, no hay un sentido de urgencia y no hay una respuesta efectiva de coordinación de alto nivel, ¿no? Entonces, un poco es una funcionaria, en este caso la viceministra de Interculturalidad, que acude a la comunidad de San Francisco de Yarinacocha, en Ucayali, ¿no? Hace un protocolo, entrega mascarillas y se retira y se va a Loreto y hace un protocolo similar, pero no es una acción intensiva, no es una acción planificada, no es una acción coordinada, ¿no? Ucayali ha hecho algo muy bueno, que es aprobar un plan de emergencia para Ucayali. Es un plan que ha costado trabajo elaborar, se han involucrado funcionarios, organizaciones, pero ahorita está solamente en papel porque no hay un presupuesto fuerte, un presupuesto efectivo para que se implementen las acciones. Entonces, un poco como que hay un divorcio entre lo que hace el Estado a alto nivel, lo que hacen algunos funcionarios aislados para salir del apuro, pero no hay una acción concertada, efectiva, que articule la emergencia de manera multisectorial entre el alto nivel, los gobiernos regionales y las necesidades locales, ¿no? Entonces yo observo que si bien es cierto, AIDC tiene que tocar la puerta, tiene que gritar para que le abran la posibilidad de sugerir algunas acciones, todavía estamos lejos de implementar y lo que más me preocupa es que luego de la ola que ha habido en las ciudades, se viene una ola en las zonas rurales y amazónicas que va a tener terribles consecuencias en los próximos días, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que más podríamos temer y a la que primero deberíamos tratar de atender para evitar que sea una consecuencia irreparable? Miren, lo han dicho varios especialistas del sector salud, ¿no? El tema es atender el nivel primario. O sea, el nivel primario de salud está desatendido. Casi el 90% de los centros de salud que existen en el Perú se encuentran en el nivel 1. Y en ese nivel 1 estamos hablando de postas donde no hay personal médico. Solamente hay una enfermera, una persona técnica, pero no hay ni un solo médico. Estamos hablando de centros de salud del nivel 1 que no tienen prácticamente nada, ¿no? Entonces, ese es el nivel primario que hay que atender. Y en esta emergencia lo que hay que buscar son los puentes aéreos. O sea, ya no hay posibilidad de administrar o de socorrer o de implementar los centros primarios. Ya ahorita debemos pensar en comités de emergencia que atiendan una localidad infectada, ¿no? Donde vaya un equipo médico a salvar vidas en esos lugares infectados, altamente como Pucacuro, y ver la forma de cómo evacuar gente
que está grave, hacia otros lugares, pero no por la vía fluvial. Ya la vía fluvial es demasiado lenta, no hay combustible, el viaje puede demorar 1 día, 2 días y la gente no va a resistir. Entonces, en este contexto se necesitan puentes aéreos y hay que acudir al sector privado, ¿no? La Pluspetrol, por ejemplo, tiene un aeródromo en Trompeteros. Pucacuro es la comunidad que ha recibido muchos derrames de petróleo, ha recibido muchos impactos ambientales y es una de las comunidades más pobres del país, a pesar de que en su territorio sale el petróleo del cual gozamos ingresos el país, ¿no? Entonces, ahorita se requiere acudir al sector privado, se requiere acudir a las Fuerzas Armadas para tratar de evacuar casos. Uno de los problemas es que el gobierno lo ha manejado como una emergencia sanitaria, como un problema de salud, cuando es un desastre nacional, es una emergencia nacional, ¿no? Entonces, de acuerdo a la legislación peruana, tenemos el sistema de riesgos ante desastres, donde involucra a las Fuerzas Armadas, a la sociedad civil, a los gobiernos locales. Entonces, eso debería haber sido el mecanismo más adecuado, y eso lo escribió un profesor de la Universidad Católica, Antonio Peña Jumpa. Él escribió un artículo para Servini donde él decía que esto no debería verse o manejarse como una crisis de salud, sino como un desastre nacional. Entonces, el Pero hay una cosa que a ustedes los afectó, hay una cosa que a los pueblos indígenas y amazónicos, sobre todo a los amazónicos, los afectaba antes de la llegada de la pandemia, que era el dengue. Y yo no sé si el dengue ya está controlado o simplemente ha sido rebasado por la COVID. El problema ha sido rebasado, pero la gente se sigue muriendo y como decía una persona, no sabemos si estamos muriendo de dengue o de COVID, ¿no? Puede parecer gracioso, pero es trágico. Estas son enfermedades endémicas que ya estaban haciendo flagelo, ¿no?, en las comunidades, y el problema de fondo es que no hay una cadena de frío. O sea, y ese es un problema que demuestra la falta de atención y de comprensión de la realidad amazónica que ahora sale a la luz. Fíjese que si ahora se descubriera una vacuna contra el COVID, no se podría aplicar en las comunidades porque la vacuna llega sin valor. O sea, no hay cadena de frío para conservar las vacunas. Ese es uno de los problemas que nos informaban desde las comunidades. ¿Cómo podemos conservar? Al final terminamos inyectando agua, porque la vacuna ya perdió su efecto, porque no hay postas del nivel 1 con energía, con electricidad, ¿no? Fíjese lo terrible que es la situación, ¿no? Y esto no es de ahora, es de siempre. Sí, exactamente, ese es el tema, no es de siempre. Bueno, el tiempo se nos acaba. Jorge, yo te agradezco mucho por haber conversado conmigo hoy día, por haberle contado a los oyentes de Amigos con Derechos que la situación de los pueblos indígenas y amazónicos no es la mejor, nunca ha sido la mejor, pero en este caso incluso está peor de como estaba antes de la pandemia, ¿no? Y eso es algo que definitivamente se tiene que corregir porque son tan peruanos como los que vivimos en Lima, ¿no? Entonces tenemos que hablar de un Estado que llegue, que abarque, que acoja a sus ciudadanos, y no hay ciudadanos de segunda categoría, no debería haberlos, pero bueno, esperemos que la respuesta, aunque tardía, del Estado, pues logre contener un poco, o logre contener realmente el avance de la epidemia en los pueblos amazónicos. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de Zona PUC, de Spotify o de nuestras redes sociales. Fue un gusto, nos encontramos en el próximo programa. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrante. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC. Nos puedes encontrar en @IDPUC.